¿Sabías que un motor de aviación puede estar compuesto por más de 30.000 piezas y funcionar a temperaturas de hasta 2.700 grados Celsius? ¡Increíble! Imagínalo. Las aspas de las turbinas se fabrican con superaleaciones y tienen una estructura monocristalina, con una precisión medida en micrones. ¿Cómo logra la ingeniería humana crear tales maravillas? Hoy te llevaremos tras bambalinas de uno de los procesos más impresionantes de la ingeniería moderna: la fabricación de motores turboventiladores. No te lo pierdas, porque lo que viene es aún más fascinante. Los motores turboventiladores, que impulsan a gigantes del cielo como los aviones Boeing y Airbus, parecen sacados de la ciencia ficción, pero son la cúmulo de la genialidad de la ingeniería. ¿Cómo se ensamblan estas máquinas con decenas de miles de piezas? Para su fabricación, los metales comunes no son suficientes. El motor debe soportar temperaturas que superan los 1800 grados. Aquí entran en juego las aleaciones de titanio, ligeras, resistentes y capaces de no fundirse en calor extremo. Para las zonas más calientes, se usan superaleaciones a base de níquel. Estas no son solo metales, son alquimia del siglo XXI. Los compuestos, como las fibras de carbono, se utilizan en los ventiladores para reducir el peso sin comprometer la resistencia. Esta alta temperatura proviene de la combustión en la cámara de combustión, uno de los elementos más importantes del motor. Durante su operación, el combustible de aviación, generalmente queroseno, se mezcla con aire y se enciende, generando gases calientes que alcanzan velocidades y temperaturas asombrosas, más de 982 grados Celsius, y en motores modernos hasta 2700 grados. Este calor extremo es necesario para lograr la máxima eficiencia de empuje. Cuanto más calientes y rápidos son los gases, mayor es la energía que impulsa la turbina y mueve el avión. El desafío radica en que el motor no solo debe soportar estas condiciones extremas, sino también operar de manera estable. Por eso, se utilizan materiales tecnológicamente avanzados, como aleaciones de titanio y compuestos especiales que soportan tanto el calor como la tensión mecánica. ¿Sabes qué es realmente asombroso en el proceso de fabricación de un motor? Incluso las piezas más pequeñas, como las aspas de las turbinas, se fabrican con una precisión de micrones. Por ejemplo, las aspas se moldean al vacío para evitar cualquier fisura interna. Algunas se diseñan con una estructura monocristalina, lo que significa que no tienen costuras ni uniones en su metal. Y esto no es todo. La impresión 3D también juega un papel clave, permitiendo crear piezas complejas que serían imposibles de producir con métodos tradicionales. Las aspas son el corazón del motor. Trabajan en las zonas más calientes, transformando la energía de los gases en movimiento rotatorio. Primero, se crea un modelo de cera de la aspa, casi como una escultura artística, pero con una precisión extrema. Este modelo se sumerge en un líquido cerámico que se endurece para formar un molde perfecto. Luego, se elimina la cera, y la cerámica queda lista para el siguiente paso crucial. Aquí comienza el verdadero espectáculo. En un horno especializado, se funden superaleaciones que incluyen níquel, cromo y otros metales capaces de soportar temperaturas superiores a 2000 grados Celsius. Este metal fundido se vierte en el molde cerámico. Pero el secreto no está solo en el material, sino en el método de fabricación. Para que una aspa soporte temperaturas y tensiones gigantescas, a menudo se produce como un monocristal. Esto significa que todo el metal no tiene costuras ni fisuras. ¿Por qué es importante? Porque las uniones o grietas en estas condiciones son como minas. Un error y la aspa falla. Los monocristales se cultivan mediante un enfriamiento muy lento. El molde con el metal fundido desciende gradualmente hacia la zona de enfriamiento del horno, un proceso que puede durar días, pero el resultado es una aspa perfectamente resistente y duradera.
Cuando el metal se enfría, el molde cerámico se rompe y el aspa se somete a un pulido meticuloso. Además, se aplica un recubrimiento resistente al calor para prolongar su durabilidad en condiciones extremas. Cada aspa se inspecciona individualmente y si tiene el más mínimo defecto, no pasa a la siguiente etapa. La impresión 3D también está revolucionando la fabricación de componentes como las boquillas de combustible y las aspas del compresor. Por ejemplo, GE Aviation imprime boquillas que son un 25% más ligeras y 5 veces más resistentes que las tradicionales. Capa por capa, el polvo metálico se transforma en piezas que hacen que los aviones sean más rápidos, eficientes y ecológicos. Primero, los ingenieros diseñan un modelo digital 3D de la pieza con una precisión extrema. Cada curvatura y cavidad es crucial, porque estas piezas a menudo operan en lugares donde un milímetro puede marcar la diferencia en la eficiencia y confiabilidad del motor. Este modelo digital actúa como un mapa para la impresora 3D, que sabe exactamente dónde y cómo construir la forma requerida. En lugar de metal sólido, se utiliza un polvo ultrafino hecho de titanio, níquel o inconel, una superaleación de aluminio. Este polvo, similar a arena, tiene partículas tan diminutas que son casi invisibles a simple vista. El polvo se deposita en un reservorio especializado, convirtiéndose en el material de construcción. El principio de funcionamiento de la impresora es simple pero genial. Utiliza un láser o un haz electrónico para fundir el polvo. El láser calienta el polvo a tal punto que se fusiona en una estructura metálica uniforme. Luego se aplica otra capa de polvo y el proceso se repite. Este método, conocido como sinterización láser selectiva o fusión, permite crear formas geométricas complejas, como piezas con canales internos para enfriamiento que serían imposibles de fabricar con fundición o fresado tradicionales. En la fabricación tradicional, a menudo se empieza con un bloque grande de metal y se corta lo innecesario, lo que es costoso y genera mucho desperdicio. La impresión 3D trabaja de manera opuesta. Crea solo lo que se necesita, sin desperdicios. Las piezas impresas no están listas inmediatamente. Después de la impresión, se someten a un tratamiento térmico, se calientan y enfrían gradualmente para aliviar tensiones internas. Luego se pulen, lijan o ajustan mecánicamente para garantizar la precisión. Finalmente, cada pieza pasa por pruebas rigurosas. En este campo, no hay margen de error. Si una pieza falla, las consecuencias pueden ser catastróficas. El ensamblaje del motor ocurre en hangares gigantes, donde cada metro cuadrado está lleno de herramientas, piezas y técnicos trabajando en algo extraordinario. Este es el último paso en la creación del motor. Aquí, componentes como aspas, compresores, cámaras de combustión y carcasas se convierten en una unidad lista para elevar un avión al cielo. Todo comienza con la carcasa del motor, un enorme cilindro metálico que actúa como el esqueleto donde se ensamblan todas las demás partes. Esta carcasa, hecha de aleaciones de titanio o níquel, debe soportar cargas extremas. Los ingenieros trabajan con la precisión de relojeros. Colocan la carcasa en una máquina gigantesca para asegurar que todo esté perfectamente alineado. Luego vienen los compresores, una serie de aspas que comprimen el aire antes de enviarlo a la cámara de combustión. Estas aspas se instalan una por una, como si decoraran una rueda gigante. Cada aspa se inspecciona manualmente porque cualquier defecto puede arruinar todo el trabajo. Después de los compresores, se colocan las turbinas, que convierten la energía de los gases en movimiento. Las turbinas se instalan con una precisión tal que la distancia entre las aspas y las paredes de la carcasa se mide en micrones. El siguiente paso es la instalación de la cámara de combustión, el verdadero infierno del motor. Aquí, el aire comprimido se mezcla con combustible y se enciende. Los ingenieros colocan boquillas especiales que garantizan una distribución uniforme del combustible.
Cualquier error en el ángulo de una boquilla puede reducir la eficiencia o dañar el motor. Por el centro del motor pasa un eje principal que conecta el ventilador en la parte delantera con la turbina en la parte trasera. Cuando la turbina gira por los gases calientes, el eje transfiere esta energía al ventilador, que succiona aire. La instalación del eje requiere una precisión quirúrgica, ya que cualquier desalineación puede causar vibraciones que destruyan el motor. Una vez que se ensambla la parte interna del motor, se agregan los sistemas externos, tuberías de combustible, sistemas de lubricación y electrónica. El motor está lleno de sensores que monitorean temperatura, presión, revoluciones y más. Estos componentes se fijan con cables, tubos y pernos diseñados para soportar vibraciones y temperaturas extremas. Antes de instalar el motor en un avión, se somete a pruebas rigurosas en un banco de pruebas que simula condiciones de vuelo, despegues, turbulencias y altitudes de hasta 10.000 metros. Este es el momento más emocionante. Cuando el motor se pone a plena potencia, el ruido es ensordecedor y los gases brillan intensamente. Los ingenieros evalúan su resistencia, durabilidad y eficiencia. Tras superar todas las pruebas, el motor se desmonta para una última inspección de los componentes principales y luego se ensambla definitivamente. El motor terminado se embala y transporta a las plantas de Boeing o Airbus, donde se convierte en parte de un nuevo avión. Así, pieza por pieza, los ingenieros crean el corazón de un avión, capaz de llevar a miles de pasajeros a través de continentes. ¿No es este un verdadero milagro moderno? Escribe en los comentarios si te gustaría ver más videos como este. Honestamente, ¿quién habría pensado que las llantas viejas y desgastadas podrían convertirse en algo útil? Antes, simplemente terminaban en los vertederos, causando daños al medio ambiente. Pero ahora, gracias a la innovación, incluso las llantas tienen una segunda oportunidad. Y créeme, esto no es solo reciclaje, es todo un proceso que te deja impresionado por su detalle. Hace poco visité una empresa donde convierten llantas en bordillos, muebles e incluso cercas. ¿Y sabes qué fue lo que más me sorprendió? Todo el proceso es tan limpio y organizado que te hace pensar, ¿por qué no se hace esto en todas partes? Imagínate, cada año se desechan más de 1.500 millones de llantas en el mundo. Sí, 1.500 millones. Son montañas de caucho que no se pueden simplemente quemar o enterrar. ¿Por qué? Porque al quemarlas, se liberan toneladas de sustancias tóxicas y si se entierran, pueden tardar más de 500 años en descomponerse. Es un desastre ambiental. Además, almacenar tantas llantas es un verdadero problema. Ocupan mucho espacio y atraen insectos y roedores. Pero ahora imagina que todos esos desechos pueden convertirse en cosas útiles. Cuando lo piensas, las llantas dejan de ser basura y se convierten en un recurso dormido. Sin embargo, a pesar de los avances, cada año más de 10 millones de toneladas de llantas usadas aún terminan en vertederos globales, lo que resalta la necesidad de seguir mejorando las tecnologías de reciclaje y fomentar una mayor conciencia ambiental. En 1990, en Estados Unidos había almacenados más de 1.000 millones de llantas usadas. Para 2015, esa cifra se redujo a 67 millones gracias a los esfuerzos de reciclaje y reutilización. En la Unión Europea, entre 1994 y 2010, la tasa de reciclaje de llantas aumentó del 25% a casi el 95% de los desechos anuales, y aproximadamente la mitad de las llantas usadas se destinaron a la generación de energía, principalmente en la industria cementera. ¿Y cómo se transforman estas llantas viejas en algo útil?
Lo primero que se hace es recolectarlas y clasificarlas. Este proceso es como una operación logística en toda regla. Hay varios actores clave en el proceso de recolección. Los principales son los talleres mecánicos y los centros de cambio de llantas, donde la mayoría de nosotros dejamos nuestras llantas viejas. Las grandes empresas firman acuerdos con plantas de reciclaje para que éstas recojan las llantas de manera centralizada. Algunas ciudades organizan puntos especiales donde se pueden entregar llantas de forma gratuita o por un pequeño costo, lo que es especialmente útil para quienes cambian las llantas por su cuenta. Además, hay negocios que se dedican exclusivamente a recolectar llantas. Tienen sus propios camiones y van directamente a talleres, almacenes e incluso grandes empresas. A veces, esta labor la realizan voluntarios o activistas. Por ejemplo, en algunas ciudades se organizan jornadas de recolección de llantas para limpiar el medio ambiente. Cuando las llantas llegan a las plantas o almacenes, se clasifican. Y por cierto, esto no es un trabajo mecánico, requiere mucha atención. El primer paso es inspeccionarlas. Si las llantas aún son útiles, pueden repararse o reconstruirse, especialmente en el caso de llantas de camión, que suelen ser muy resistentes. Las llantas vienen en diferentes tipos, de automóviles, camiones, maquinaria agrícola, entre otras. Cada tipo tiene sus propias características y requiere un enfoque diferente para su reciclaje. Las llantas modernas no solo contienen caucho, sino también alambres de acero, fibras textiles e incluso polímeros. Durante la clasificación, las llantas se descomponen en componentes para determinar cómo procesarlas mejor. Algunas llantas están tan desgastadas que reciclarlas no es rentable. Estas se envían a una eliminación alternativa, como la incineración en plantas especializadas con sistemas de filtrado. En la etapa inicial, la inspección se realiza manualmente. Las personas verifican el estado de las llantas, determinan su tipo y seleccionan las que pueden reconstruirse. Después de la inspección inicial, las llantas pasan por escáneres especializados. Estas máquinas miden el tamaño, el peso, el material e incluso el grosor restante de la banda de rodadura. Durante el proceso de trituración, se utilizan sistemas magnéticos para separar el metal. Esto permite dividir el caucho y los alambres de acero, que luego pueden ser utilizados por separado. Uno de los mayores desafíos es el transporte. Las llantas ocupan mucho espacio y no son tan ligeras como parecen. Para resolver este problema, se compactan en bloques para reducir su volumen. Se trituran en el lugar si la planta solo acepta gránulos, o se transportan en remolques o camiones de gran capacidad. Algunas empresas incluso construyen mini plantas cerca de los puntos de recolección de llantas para reducir los costos de transporte. Luego, las llantas se trituran. El caucho se convierte en pequeños fragmentos, gránulos o incluso polvo. Todavía quedan insertos metálicos, alambres y fibras textiles, que se separan con equipos especializados. ¿Sabes? Esto parece una fábrica salida de una película de ciencia ficción. Montones de cintas transportadoras, trituradoras y máquinas magnéticas. Para triturar las llantas se usa maquinaria específica, diseñada para trabajar con materiales extremadamente resistentes. El caucho, especialmente cuando está reforzado con metal o fibras textiles, es todo un reto para cualquier equipo. Gigantescas máquinas con cuchillas cortan las llantas en pedazos grandes de entre 5 y 15 centímetros. Los trituradores funcionan con cuchillas rotatorias que cortan el caucho como si fueran tijeras cortando papel. Incluso hay trituradores de doble eje que pueden triturar llantas junto con sus componentes metálicos. El siguiente paso es convertir esos fragmentos en gránulos más pequeños. Estas máquinas trabajan con alta precisión y permiten obtener gránulos de caucho de hasta 5 milímetros. Los granuladores trituran el material mediante golpes, fricción o corte. Para clasificar las piezas por tamaño, se usan tamices vibratorios que solo dejan pasar los gránulos pequeños, separando los más grandes para una nueva trituración. Cuando vi los trituradores en acción por primera vez, me recordaron a un procesador de alimentos gigante para llantas. Enormes ruedas se transforman en pedazos en cuestión de segundos.
Y el proceso criogénico es como una escena de película de ciencia ficción. Las llantas congeladas se quiebran y desintegran bajo los golpes. ¿Y lo más interesante? Estos gránulos no son el final del camino, sino el inicio de su nueva vida, ya que se convierten en cosas que usamos a diario. Después del reciclaje, el material se convierte en materia prima para decenas de productos. Me sorprendió la variedad de aplicaciones. Por ejemplo, se fabrican bordillos y cercas, ideales para infraestructuras urbanas. Este material es resistente, soporta condiciones climáticas extremas y no requiere mantenimiento especial. Además, el caucho reciclado se usa para hacer baldosas para áreas de juegos infantiles. El caucho de llantas viejas es perfecto para superficies seguras, ya que amortigua las caídas de los niños. Algunas empresas fabrican bancos, sillones e incluso mesas con caucho reciclado. Es ecológico, elegante y duradero. También, los recubrimientos de caucho resistentes y suaves son el estándar en la industria del fitness. Además, fragmentos de caucho se mezclan con asfalto, haciéndolo más duradero y resistente a las condiciones climáticas. Entre las empresas que se dedican activamente al reciclaje de llantas, quiero destacar a Rubberform. Su enfoque me impresionó. No solo reciclan caucho, sino que también trabajan en el desarrollo de nuevos productos. Crean de todo, desde bancos para parques hasta barreras industriales. Por ejemplo, sus bordillos de caucho se usan en Estados Unidos para delimitar el tráfico en las ciudades. Son estéticos, prácticos y mucho más baratos que el concreto. Algo que también me llamó la atención es que desarrollan soluciones innovadoras para empresas. Imagínate, en lugar de comprar nuevos materiales, las empresas pueden reutilizar productos de caucho, ahorrando dinero y apoyando al medio ambiente. ¿Te parece que los molinos de viento son solo ventiladores gigantes? Espera a escuchar esto. Las aspas pueden medir más de 120 metros de largo, y el rotor supera el diámetro de un campo de fútbol. ¡Increíble! Una sola turbina puede suministrar electricidad a 20.000 hogares. Pero, ¿cómo se construyen estos colosos de la tecnología? Estuvimos en el corazón de su fabricación, donde cada paso, desde los compuestos hasta el horneado de las aspas, es pura magia ingenieril. Prepárate para descubrir el milagro moderno. ¿Por qué los molinos de viento son tan enormes? La respuesta es sencilla. Cuanto más grande es la turbina, más energía puede generar. Las aspas modernas pueden llegar a medir 120 metros y el rotor puede alcanzar diámetros de más de 220 metros. Esto maximiza el área de captación, permitiendo recolectar más viento incluso con velocidades bajas. Por ejemplo, una sola turbina en un parque eólico puede generar hasta 15 megavatios de potencia, suficiente para abastecer a 20.000 hogares. A primera vista, la fabricación de estas máquinas parece algo sacado de una película de ciencia ficción, y, en parte, lo es. Visité la fábrica de General Electric Renewable Energy, y fue como entrar en un taller del futuro. El material principal de las aspas es el compuesto de fibra de vidrio y carbono. ¿Por qué estos materiales? Porque son ligeros y resistentes. Pero su fabricación es todo un ritual. La fibra de vidrio se produce combinando filamentos de vidrio con resinas poliméricas. Por otro lado, la fibra de carbono, más avanzada tecnológicamente, se basa en filamentos de carbono puro. Para construir las aspas, se crean moldes especiales, gigantescas formas metálicas. Todo comienza con un modelado por computadora. Los ingenieros usan programas de diseño asistido para generar un modelo tridimensional del aspa, considerando factores aerodinámicos, mecánicos y climáticos. Estos moldes suelen fabricarse con aluminio, acero y compuestos.
Para turbinas grandes, se prefieren moldes metálicos por su capacidad de resistir altas temperaturas y presión durante la fabricación. Grandes bloques de metal son cortados, pulidos y mecanizados con precisión milimétrica en máquinas Computer Numerical Control. Luego, el metal se calienta y enfría para aumentar su durabilidad. El molde tiene dos mitades, superior e inferior, que deben encajar a la perfección para garantizar la hermeticidad. La superficie interna se pule hasta alcanzar una textura perfectamente lisa. A veces, se aplica un recubrimiento antiadherente para facilitar el desprendimiento del aspa terminada. Una vez listo, el molde es sometido a pruebas rigurosas para verificar su geometría, resistencia y tolerancia a cambios de temperatura. Crear un molde puede tardar varios meses. Increíble, ¿verdad? Luego, las capas de fibra de vidrio y resina se colocan en el molde, como si fuera un pastel de varias capas gigante. Y después, las aspas se hornean. En una inmensa sala iluminada con luces neón y el zumbido constante de las máquinas, las aspas, tan largas como un rascacielos, están listas en sus moldes metálicos. El proceso de horneado es casi mágico. Los hornos, que parecen portales de ciencia ficción, se calientan lentamente. Sus paredes brillan con un resplandor intenso, y el aire se llena de ondas de calor. Las puertas del horno se abren como la boca de un monstruo mecánico, y las aspas se mueven con precisión milimétrica gracias a grúas gigantes. Durante el horneado, los materiales compuestos se transforman. Es como ver cómo la masa de pan se convierte en un bollo, pero en lugar del aroma del pan, percibes un olor químico de resinas calientes. El horno mantiene una temperatura uniforme de más de 70 grados centígrados, y sensores especializados monitorean cada segundo del proceso. Al final, las puertas del horno se abren nuevamente, revelando una aspa lista. Su superficie es tan lisa y brillante que parece un espejo. Cada centímetro ha pasado por una prueba extrema, y ahora, esta pieza será parte de una turbina que transformará el viento en energía. Fabricar un aspa puede tomar desde días hasta semanas, dependiendo de su tamaño. Con aspas que superan los 100 metros, transportarlas en un camión convencional es imposible. Se necesitan plataformas especiales con ruedas direccionables que permiten maniobrar en curvas cerradas. A veces, incluso se deben modificar carreteras. Por ejemplo, en los Estados Unidos, para transportar aspas a un parque eólico en la costa este, tuvieron que desmontar varios puentes temporalmente. La instalación de una turbina es impresionante. Grandes grúas, capaces de levantar más de 100 toneladas, se utilizan en el proceso. Primero, se instala la torre, que se ensambla en el sitio a partir de secciones. Luego se monta la nación, que es el corazón de la turbina, donde está el generador y la transmisión. Finalmente, se colocan las aspas, el paso más desafiante, ya que cada una pesa decenas de toneladas. Todo esto debe hacerse en condiciones climáticas ideales, lo que puede retrasar el trabajo. Las grúas gigantes, que se elevan como colosos mecánicos, también requieren proyectos especiales para su instalación. Algunas de las más grandes pueden levantar hasta 3.000 toneladas. El ensamblaje comienza con la torre, cuyas secciones se conectan con pernos y se refuerzan. Luego, se instala la nación, un momento delicado debido a la necesidad de equilibrarla a gran altura. Finalmente, llega el momento más espectacular, la colocación de las aspas. Cada una se eleva con un soporte especial,
y parece que una espada gigante apunta al cielo. Los operadores de grúas trabajan en perfecta sincronía con los ingenieros para fijar las aspas a la nación. Un cambio de viento puede complicar todo, así que el proceso se detiene si las condiciones no son ideales. Cuando la última aspa está fijada y el molino gira por primera vez, parece que un gigante mecánico cobra vida. ¿Listo, mano, para descubrir qué hay detrás del legendario empaque morado de Cadbury Dairy Milk? En este video te mostraremos esos secretos que la publicidad nunca te revela. Desde los aromas intensos de los granos de cacao recién tostados, hasta las brillantes y casi hipnóticas máquinas de conchado, donde el chocolate se vuelve increíblemente suave. Entérate de por qué esta barra ha conquistado al mundo y cómo sus ingredientes más inesperados se transforman en verdaderas obras maestras. No te pierdas ni un detalle, compa, que vienen exclusivas a lo grande. Los chocolates Cadbury no son solo un antojo dulce, sino pequeñas obras de arte. Se han convertido en el símbolo de esos recuerdos de la infancia, en la recompensa perfecta al final de un día duro, o incluso en una forma de sorprender a esa persona especial. Cadbury fue la primera compañía que hizo el chocolate accesible para todos, no solo para los ricos. Pero, ¿qué se esconde detrás del momento en que abres ese empaque morado? ¿Cómo un simple grano de cacao se convierte en una barra perfectamente suave? Vamos a meternos tras bambalinas, mano, y descubrir cada etapa de este dulce proceso. La mayoría de la gente imagina que el chocolate es solo cacao derretido, pero la cosa es mucho más compleja. En la fábrica, los granos de cacao primero se tuestan en hornos enormes. Este proceso permite liberar su aroma. Imagina tambores metálicos gigantes girando a alta temperatura, llenando el aire con un perfume chocolatoso tan intenso que dan ganas de hincarle el diente a algo dulce de inmediato. Estos hornos funcionan como maestros del sabor. Calientan los granos lentamente para que su gusto natural se despliegue y aporte ese característico aroma a cacao crujiente. Mientras giran, cada grano se tuesta por igual, sin dejar nada a medio camino. Desde fuera es casi mágico. Los granos, al tostarse, adquieren un tono más brillante. De vez en cuando, un ligerísimo humo asoma. Son los aceites internos del grano que se evaporan, creando ese olor inolvidable, perceptible, incluso fuera de la fábrica. Durante el tostado, los granos de cacao hablan. Sueltan un leve crujido, parecido a cuando haces palomitas de maíz. Es la cáscara rompiéndose, liberando el corazón del grano, el núcleo, del que nacerá la pasta de cacao. Y el aroma es como una nube dulce que cubre cada rincón del lugar. Cuando los granos alcanzan el punto exacto de tostado, se enfrían con rapidez, deteniendo su cocción. Así se conserva toda la química del sabor, lista para el siguiente paso. Y ahí, parado en la fábrica, no puedes evitar pensar, esto es, un verdadero milagro chocolatero, sucediendo justo frente a mis ojos. Después viene la molienda. Primero hay que desvestir a los granos. Sus cáscaras, ya agrietadas por el calor, se separan con máquinas enormes que funcionan como aspiradoras gigantes. Estas máquinas trabajan con una precisión brutal. Quitan la cáscara y dejan el núcleo limpio, conocido como nibs de cacao. Nada se desperdicia. La cáscara se usa a veces como abono natural o para preparar un té con aroma a cacao. Pero los nibs, esos son la esencia del futuro chocolate. Una batalla entre los nibs de cacao y martillos, discos y rodillos metálicos. Al principio, las piezas de cacao se quiebran en fragmentos cada vez más pequeños. Este proceso se ve algo rudo. Martillos pesados golpeando, moliendo, pulverizando.
Y de pronto, sucede la magia. Al molerse, los nibs liberan su aceite de cacao, formando una pasta espesa que ya recuerda a un cremoso chocolate. El calor de la fricción derrite la manteca de cacao interior. Pero ojo, si la temperatura se pasa de la raya, el sabor puede volverse cocido. Por eso, las máquinas trabajan con parámetros exactos, cuidadosamente controlados. Y ahí la tienes, una pasta espesa, brillante y aromática, compuesta al 100% de cacao molido. Su brillo casi espejea, y su fragancia es tan tentadora que es difícil no meterle una cucharita. El siguiente paso es el prensado. Parte de esta pasta se separa en polvo de cacao y manteca de cacao. Esa manteca es la responsable de la textura suave y cremosa que se funde en tu boca cuando muerdes una barra de Cadbury. La palabra milk en Cadbury Dairy Milk no es puro marketing, mano. A diferencia de otras marcas, Cadbury usa leche real, no en polvo. El secreto: la leche se pasteuriza y se mezcla con azúcar antes de incorporarla a la pasta de chocolate. Esto le da a la barra un sabor lácteo único, difícil de imitar. Además, las fábricas de Cadbury funcionan con energía 100% renovable. Una jugada ecológicamente responsable, ¿no crees? Después de mezclar la pasta de cacao, la manteca, la leche y el azúcar, la mezcla pasa por el proceso de conchado. Aquí el chocolate se remueve sin parar, durante horas, en máquinas especiales. Este baile continuo vuelve el chocolate más homogéneo y brillante. Máquinas gigantes como mezcladores enormes funcionan 24 horas seguidas, logrando la textura perfecta. Cada año se venden más de 350 millones de barras Dairy Milk en más de 50 países. ¡Increíble! Tras el conchado, el chocolate queda líquido, listo para darle forma. En una línea automática, cientos de moldes se llenan con este líquido cremoso y luego pasan por túneles de enfriamiento. ¿La clásica envoltura morada de Cadbury? No es solo marketing. Está diseñada para mantener la frescura y el aroma del chocolate, incluso en días calurosos. La velocidad de empaque es impresionante. Las máquinas pueden envolver hasta 800 barras por minuto. Y aquí va otro secreto. Cada barra se escanea para asegurarse de que sea totalmente lisa y perfecta, sin defectos. Ni uno, compa. Cada vez que muerdes una barra Cadbury, te sumas a una historia increíble que empezó allá por el año 1824. Aunque la tecnología ha avanzado una barbaridad, una cosa sigue igual: el deseo de crear un chocolate que saque una sonrisa a cualquiera. El fundador, John Cadbury, arrancó con una pequeña tienda en Birmingham, vendiendo cacao y chocolate caliente. El primer chocolate con leche en barra apareció en 1905, resultado de una fórmula que combinaba cacao, azúcar y leche en proporciones perfectas. Fue una verdadera revolución, un sabor suave que conquistó a millones desde el primer mordisco. Desde entonces, Cadbury no se ha detenido. Su icónico Dairy Milk marcó un antes y un después, y a partir de esa receta han nacido decenas de versiones con nueces, caramelo, galleta y otros sabores tan tentadores que es difícil resistirse. ¿Sabías que la bebida energética Monster Energy ocupa el segundo lugar entre este tipo de bebidas en el mundo? Impresionante, ¿verdad? En los Estados Unidos, el 50% de los habitantes consumen bebidas energéticas, y en particular, Monster Energy representa el 35% de las ventas. Hoy te mostraremos cómo se fabrica una bebida tan popular. Vamos a recorrer todas las etapas de producción, te enseñaremos todos los procesos fascinantes, y tú nos cuentas en los comentarios con qué mezclas Monster Energy los viernes por la noche. La producción de Monster Energy comienza con el agua, ya que es el ingrediente principal de la bebida.
El agua, que ha sido especialmente purificada, pasa por un proceso de filtración en múltiples etapas. Se limpia de impurezas y sustancias nocivas, lo que garantiza la alta calidad del producto final. Dependiendo del nivel de contaminación del agua, se utilizan filtros mecánicos o gravitacionales para la purificación. Estas son máquinas de filtración preliminar que eliminan arcilla, arena y otras partículas. El agua pasa a través de un sistema de estructura de malla o cartucho. Después de la filtración preliminar, el agua pasa a los tanques de floculación. Estos son depósitos donde se mezcla el agua con productos químicos especiales. Con la ayuda de dosificadores de coagulantes, se añaden estas sustancias al agua. Así, las pequeñas partículas de contaminación se agrupan en partículas más grandes, conocidas como flóculos. Luego, el agua se transfiere a depósitos donde se deja reposar. Los flóculos se asientan en el fondo y el agua limpia se desvía para la siguiente etapa de filtración. A continuación, se utilizan filtros de carbón y sistemas de filtración por membrana. En esta fase, el agua pasa a través de una capa de carbón activado y un microfiltro. La capa de carbón absorbe compuestos orgánicos, olores extraños y contaminantes químicos. La membrana atrapa las partículas más pequeñas que quedaron en las etapas anteriores de purificación. Posteriormente, el agua se desinfecta con lámparas de luz ultravioleta para eliminar bacterias y virus. Para reforzar los resultados de los esterilizadores UV y desinfectar aún más el líquido, también se clora. Si es necesario, el siguiente paso es la purificación mediante una máquina de ósmosis inversa. Ya hemos hablado de este principio de purificación en videos anteriores. En este proceso, el agua pasa a través de membranas bajo alta presión, lo que elimina incluso los iones de metales pesados y las sales. Luego, el agua se ablanda mediante un intercambiador iónico. Pasa a través de un tubo, fluye a través de un mineralizador y entra en el cuerpo del filtro. El cartucho del mineralizador contiene piedras que activan biológicamente el agua y ajustan el nivel de pH, dotando al líquido de un amplio espectro de propiedades beneficiosas. Después, el agua se filtra a través de una capa de resina, donde ocurre el intercambio de iones. Analizadores de laboratorio automatizados toman muestras del agua y realizan análisis en tiempo real. Esto permite detectar inmediatamente cualquier problema que surja, garantizando que la producción mantenga los altos estándares de calidad del producto. Toda la producción de bebidas energéticas está automatizada. Sin embargo, en ciertas áreas se requieren trabajadores responsables. Por ejemplo, para descargar y transportar las latas, se utilizan máquinas que llevan los palés empaquetados hasta la línea de producción. Además, la cantidad necesaria de ingredientes a menudo se mide manualmente. Una máquina descarga el palé de latas en la cinta, donde se les retira la película plástica y un dispositivo especial alinea el lote. Luego, miles de latas de 500 mililitros, con distintos sabores y pura energía, avanzan sin parar por las cintas transportadoras. Estas bebidas están diseñadas para potenciar el rendimiento en el trabajo, los estudios y el ocio. La base de los energizantes es la cafeína, la taurina y las vitaminas del grupo B, las cuales mejoran considerablemente el funcionamiento del sistema nervioso. Esto significa que se reduce la fatiga, se mejora la alerta y se intensifican los procesos metabólicos necesarios para un mejor rendimiento muscular, lo que aumenta la fuerza y la resistencia. Además, estas sustancias influyen en las funciones cognitivas, incrementando la capacidad de concentración, mejorando la atención y la memoria. Asimismo, Monster Energy ayuda a mantener el equilibrio electrolítico. La empresa selecciona cuidadosamente a sus proveedores de materias primas. Antes de iniciar el proceso de producción, los químicos en las fábricas realizan numerosos análisis para garantizar la seguridad del consumo y la alta calidad del producto. Según estadísticas del año 2021, a los adolescentes les gusta mucho beber Monster Energy. El 33% de los consumidores tienen entre 12 y 17 años. La cafeína se suministra en dos formas: de granos de café y de hojas de té. En el laboratorio, ambos tipos se examinan rigurosamente y solo se permiten en la producción si cumplen con los más altos estándares de calidad.
El contenido promedio de cafeína en Monster Energy es de 110 miligramos por cada 340 gramos. La producción en sí misma incluye varios pasos. El primero es la mezcla de los ingredientes. El contenido de azúcar en Monster Energy varía entre 20 y 35 gramos, así que el azúcar, la cafeína, la taurina, las vitaminas, los ingredientes adicionales y el agua se mezclan en grandes tanques, a los que llegan a través de tuberías. Una centrífuga remueve cuidadosamente todos los componentes hasta lograr una mezcla homogénea. Un empleado monitorea el proceso desde una computadora y luego toma una muestra de la nueva mezcla para su análisis. Las máquinas de medición modernas verifican si el producto cumple con los altos estándares de calidad de la compañía. El jarabe mezclado pasa por un proceso de pasteurización. La bebida se calienta a una temperatura específica para eliminar posibles microorganismos dañinos, sin perder sus propiedades beneficiosas. Esto es de suma importancia, ya que garantiza una larga vida útil del producto sin necesidad de añadir conservantes. Un equipo llena las latas de aluminio con la base obtenida para la futura bebida. El sistema de transporte está diseñado para manejar miles de latas por hora. Este material para los envases se utiliza debido a su ligereza, lo que facilita su transporte y reciclaje después de su uso. Además, el aluminio permite conservar mejor la calidad del producto. Es un caso en el que cada detalle ha sido cuidadosamente pensado. El siguiente paso es la carbonatación del futuro Monster Energy. Antes de esto, las latas pasan por una cinta a través del sistema de enfriamiento. Cuanto mayor sea el nivel de carbonatación previsto, más baja debe ser la temperatura de la bebida durante el envasado en las latas. Desde el apilador, el lote de latas se dirige por la cinta transportadora hacia el dióxido de carbono. En el trayecto, cada lata pasa por debajo de una impresora que aplica el famoso diseño de 3 líneas, como si una garra de monstruo hubiera dejado su marca, revelando el alma colorida de la bebida. Para cada lote de un determinado sabor, los operarios ajustan la etiqueta correspondiente en la impresora. Este diseño fue creado por una agencia en California y hemos podido disfrutar de sus colores vibrantes durante 22 años. Los tubos de los cilindros de carbono se insertan en las latas y las llenan con esas burbujas efervescentes que todos tanto amamos. Justo después de la carbonatación, las latas se dirigen a la máquina que coloca la tapa en la parte superior. Luego, 2 rodillos metálicos a los lados de la lata sellan herméticamente la bebida. Después de esto, las latas de Monster Energy pasan sobre un tubo, desde el cual se pulveriza la marca con la fecha actual y el periodo de caducidad bajo presión. El proceso de carbonatación está ajustado de manera que no haya un exceso de formación de espuma dentro de la lata. Por lo tanto, para evitar una sobrecarbonatación, es necesario controlar y liberar el exceso de presión a tiempo. La escala de producción es impresionante. Después de la carbonatación, las latas se trasladan a la mesa de empaquetado. Al igual que al inicio del proceso, los pallets se sellan en una película plástica, pero ahora están llenos de latas de Monster Energy con diversos sabores. Luego, serán transportadas en camiones a todo el mundo. Para garantizar que los envíos se realicen a tiempo, se utiliza un sistema moderno de gestión de almacenes automatizado. Se espera que para el año 2026 el consumo de bebidas energéticas aumente un 7.2%. Los países de Asia han sido reconocidos como uno de los mercados de mayor crecimiento en el consumo de estas bebidas. El frenético ritmo de vida, las altas exigencias y los grandes logros en la cultura y la ciencia por parte de los representantes de Oriente hacen que no sea sorprendente que Monster Energy haya captado su atención. Con esta bebida, alcanzar nuevas metas es mucho más agradable. La futura empresa Monster Energy fue fundada en 1935 por Hubert Hansen y sus 3 hijos. Es interesante notar que el logotipo de la bebida energética tiene 3 líneas. ¿Será una coincidencia o una idea intencionada? Al principio, vendían jugos pasteurizados a los estudios de cine, y para esa época, el negocio marchaba bastante bien.
El primer avance importante en la producción lo logró el nieto de Hubert en 1970, cuando comenzó a fabricar refrescos. Sin embargo, unos 20 años después, vendió la empresa exitosamente, y fue esta la que luego presentó al mundo Monster Energy. Esa excelente decisión nos permitió disfrutar de este nuevo sabor. Cada año, la compañía produce más de 1.500 millones de latas de Monster Energy. Sus plantas de producción suman 14 en todo el mundo, ubicadas en países como Reino Unido, Alemania, España, Francia, Portugal, Bélgica, Noruega, Hungría, entre otros. La mayor cantidad de bebida se vende en el Reino Unido, tal vez porque la constante nubosidad hace que los residentes se sientan más somnolientos y consuman muchos energéticos. O quizás los estudiantes sean el principal grupo de consumidores. Si bien al principio las bebidas energéticas eran vistas como un estimulante, hoy en día se consumen incluso durante el tiempo libre. Un 56% de los consumidores mezclan Monster Energy con alcohol para crear excelentes cócteles en fiestas. Actualmente, se prevé un aumento de los ingresos de 45.000 millones de dólares a 108.000 millones para el año 2031. Actualmente, Monster Energy está implementando activamente innovaciones en sus procesos de producción. Por ejemplo, está reduciendo el uso de energía y recursos en la fabricación. Los procesos se están optimizando para que cada lata de bebida requiera menos consumo de electricidad y agua, manteniendo siempre la calidad del producto. Además, las latas vacías de Monster Energy son reciclables al 100%, lo que permite reducir significativamente el impacto negativo en el medio ambiente del planeta. A pesar de todo lo mencionado anteriormente, el impacto de las bebidas energéticas en el cuerpo humano sigue siendo objeto de estudio. Existen tanto indicaciones como contraindicaciones para su consumo. Queremos destacar que el exceso es perjudicial en todos los casos, ya sea una bebida energética o el algodón de azúcar. La moderación y el conocimiento son importantes para todos y en todo. Nuestro objetivo era contarles sobre el proceso de fabricación de Monster Energy, y lo hemos logrado al 100%.